Desde el 1 de noviembre de 2007 es de aplicación la Directiva de la Unión Europea en materia de mercados de instrumentos financieros, comúnmente conocida como MiFID. La MiFID es una directiva europea traspuesta a la legislación española que regula la prestación de servicios de inversión y que por tanto afecta a entidades financieras y a empresas de servicio de inversión a la hora de vender, de asesorar, de informar sobre determinados productos o servicios financieros que ofrecen, así como a la hora de ejecución de determinadas operaciones sobre esos instrumentos financieros. Por lo tanto, es importante conocer el ámbito de aplicación de la directiva, es decir, cuáles son o qué se conoce como servicios de inversión o servicios auxiliares, qué se entiende en España como entidades financieras y empresas de servicio de inversión y a qué instrumentos financieros se aplica y de qué manera. Una vez conocido este ámbito, podremos saber cuáles son las principales obligaciones que impone esta directiva de la Unión Europea. ¿Qué se entiende por servicios de inversión? Concretamente el artículo 63, en el que establece como servicios de inversión todos aquellos que se realizan sobre instrumentos financieros, concretamente operaciones de recepción o transmisión de órdenes de clientes, la ejecución de esas órdenes realizadas para los clientes, las operaciones por cuenta propia, las operaciones de asesoramiento en materia de inversión, entendido como tal aquellas recomendaciones de manera personalizada e individualizada, bien a petición del propio cliente o bien por la propia empresa de servicio de inversión, de un determinado producto o varios productos financieros. También se puede interpretar o también se puede recoger como servicio de inversión la cartera o la gestión de carteras de manera discrecional. A la vez que servicios de inversión, la propia Ley de Mercado de Valores establece como servicios auxiliares de estos servicios de inversión pues la custodia de determinados instrumentos financieros a petición de unos clientes, asesoramiento en materia de fusiones o adquisiciones, el asesoramiento a empresas en estructuras de capital, determinadas operaciones de préstamos que se pueden conceder a los clientes para desarrollar determinadas operaciones con instrumentos financieros. Una vez conocida cuáles son los servicios de inversión, veamos cuáles son las entidades que deben acatar esta directiva. Están por una parte las entidades financieras, que en España podemos considerar entidades financieras tanto a los bancos como a las cajas de ahorro, como a las cooperativas de crédito, como a los establecimientos financieros de crédito. Y por otra parte están las empresas de inversión. Las empresas de inversión en España existen 4, las sociedades de valores, las agencias de valores, las sociedades de carteras de gestión y una figura muy reciente aprobación que son las empresas de asesoramiento financiero, que son las que pueden prestar esta nueva materia de servicio de inversión conocida como asesoramiento en materia o servicios de inversión relacionados con recomendaciones personalizadas e individualizadas. Y instrumentos financieros. La cantidad de instrumentos financieros viene recogida en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, estableciéndose entre estos instrumentos pueden encontrarse todos los valores negociables emitidos por personas físicas o jurídicas, bien públicas o bien privadas, en cualquier tipo de emisión, que pueden ir desde acciones o valores análogos a las acciones, lo que pueden ser bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, pues también podemos encontrar deuda pública, es decir, todo lo que se conoce como valores negociables. Asimismo, este mismo artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores recoge contratos de futuro, ya sean con divisas, ya sean con materias primas y otra serie de instrumentos cuya relación exhaustiva podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores. A continuación, de manera muy resumida, vamos a pasar a explicar cuáles son las principales obligaciones que impone la directiva MiFID. Una de las principales es la clasificación de los clientes. Hay que tener en cuenta que esta directiva se crea para proteger al cliente, para proteger al inversor. Lo que se persigue con la directiva es que la entidad tenga toda la información necesaria para conocer al cliente y para saber qué tipo de producto es adecuado y conveniente y saber si el cliente comprende y conoce el producto y si conoce cuáles son los riesgos inherentes a este producto. En base a este objetivo buscado por la directiva, se establecen una serie de medidas o procedimientos que deben establecer todas las entidades financieras y de empresas de servicio de inversión. Podríamos clasificarla en 4 o 5 grandes medidas que deben adoptar. Por una parte, todas las entidades deben clasificar a sus clientes, todas las entidades deben clasificar los productos, una valoración de la idoneidad y la de conveniencia de estos productos para los clientes.
Se debe mejorar la información que se da a los clientes y, por último, debe existir una mejor ejecución de las operaciones, conocida como política de mejor ejecución, establecida de manera muy detallada en la nueva directiva. Comenzando por la clasificación de los clientes. La propia directiva establece 3 tipos de clientes: el cliente contraparte, el cliente profesional y el cliente minorista. El cliente contraparte es todo intermediario financiero, es decir, toda empresa de servicio de inversión, toda entidad financiera que de forma cotidiana trabaja o actúa como intermediario financiero y que por lo tanto se predispone o se conoce su experiencia, sus conocimientos en todo el tema de mercado de valores. Luego están los clientes profesionales, también conocidos como institucionales o como grandes empresas. ¿Qué grandes empresas pueden ser consideradas profesionales? O bien tener unos fondos propios superiores a 2 millones, o bien tener un balance de 20 millones, o bien tener un volumen de negocio de más de 40 millones. Estos serían los clientes profesionales y el resto de los clientes serían los clientes minoristas. Es decir, aquellos en los que se sobreentiende que la información o conocimientos en los mercados valores puede ser inferior. Y por lo tanto las medidas o la protección va a ser todavía mayor. Es decir, para la contraparte las medidas de protección va a ser mucho menor que para los clientes minoritarios, en los que las medidas de protección y de garantizar el conocimiento que el cliente tiene del producto y del servicio que se va a ofrecer es todavía superior. Una vez clasificado el cliente, es necesario clasificar los diferentes productos. Es decir, estos instrumentos financieros que hablaba anteriormente, que se recogen en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, se deben clasificar bien en productos no complejos o en productos complejos. Existen una serie de productos que a su vez quedan fuera de la aplicación de MiFID, como pueden ser las libretas, las cuentas de ahorro, y el resto de los instrumentos deben clasificarse en productos complejos y en productos no complejos, entendiendo como productos no complejos aquellos cuya comprensión o cuyo conocimiento se requiere o puede conocerlo cualquier inversor de nivel medio. Como productos no complejos, pues podemos encontrar los fondos, siempre y cuando no sean de hedge fund o la SICAV, puede ser obligaciones o bonos simples y pueden ser muchos otros instrumentos mucho más sencillos. Y dentro de los productos complejos podemos encontrar deuda subordinada, productos estructurados, participaciones preferentes. Es decir, productos complejos son aquellos en los que eso se sobreentiende que se necesita una mayor experiencia, un mayor conocimiento para poder comprender cómo es el producto y cuáles son los riesgos que conlleva ese producto. Una vez clasificado el cliente y una vez clasificado el producto, es necesario también realizar una serie de operativa en función se puede definir de 2 tipos de operaciones. Si bien el cliente es el que elige el producto o si bien es la entidad la que le ofrece una serie de productos. Imagínense que es el cliente el que elige el producto y elige un producto no complejo, es decir, un producto de fácil comprensión. Si elige un producto no complejo, la entidad no necesita informarle de que el producto puede ser adecuado o no. No es necesario establecer ningún tipo de procedimiento más. El producto está clasificado como no complejo y por lo tanto no es necesario que la entidad recabe más información del cliente. Si elige un producto complejo en el que se necesita más conocimiento sobre el producto, en el que el riesgo inherente puede ser mayor, al final un producto complejo es de mayor comprensión y a la vez va ligado a un mayor riesgo. Si elige un producto complejo, además la entidad debe recabar una serie de información. Una serie de información que le permita conocer los conocimientos y experiencias del propio cliente y en base a eso clasificar o ver si el cliente conoce el producto y si conoce las consecuencias o los riesgos inherentes a ese producto. Lo que se conoce como el test de conveniencia. La entidad al final podrá deducir si el cliente comprende o no comprende, o si el producto es conveniente o no conveniente para el cliente. En el caso que se vea que un producto complejo no es conveniente para el cliente, la entidad se lo deberá indicar al cliente y es el cliente al que final decidirá si desea contratarlo o no. En el caso de que finalmente el cliente decida contratarlo a pesar del riesgo que asume, porque se supone que es un producto que está por encima de su perfil de conocimiento, de experiencia y con un riesgo superior al que pudiera
soportar, la entidad deberá recoger una advertencia de que es un producto no conveniente y el cliente deberá firmar esta advertencia. Si fuera la casualidad o si es la propia entidad la que ofrece una serie de productos alternativos al cliente, en este momento ya la entidad está realizando un proceso de asesoramiento, un asesoramiento de inversión en diferentes productos. Es necesario hacer un test de idoneidad. El test de idoneidad lo que quiere comprobar, por una parte, es la experiencia y conocimiento, lo mismo que ocurría anteriormente con el test de conveniencia, pero va más allá. Quiere saber, por una parte, cuál es el perfil de riesgo del cliente y conocer también su situación financiera. Es necesario, por una parte, conocer su experiencia y su conocimiento en este tipo de operaciones. En este sentido, lo que se va a pedir es con qué frecuencia él ha realizado operaciones sobre determinados instrumentos financieros, o cuáles son los instrumentos financieros sobre los cuales está más familiarizado, o cuál es el número de operaciones que ha realizado en X tiempo. Con esto lo que podremos ver es que si el producto es conveniente o no es conveniente para el cliente. Tenemos que saber cuál es el perfil de riesgo del cliente y cuál es su situación financiera. Para conocer su situación financiera debemos conocer pues, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus bienes, inmuebles, cuáles son sus inversiones, para poder conocer un poco cuál es el horizonte de riesgo que quiere el cliente y hasta dónde puede alcanzar su riesgo a la hora de contratar determinadas operaciones o servicios. Y por último también se mirará un poco el perfil de riesgo, es decir, qué tipo de riesgo quiere asumir el cliente. ¿Quiere ser conservador? ¿Quiere ser arriesgado? ¿Está dispuesto a poder tener pérdidas en un futuro en determinadas operaciones que se hayan asesorado? Una vez realizados estos test, se podrá prestar el servicio. Es cierto que en el caso del test de conveniencia, si el cliente se niega a realizar o a dar la información que está solicitando la entidad para poder conocer los servicios, no se puede prestar el servicio. Y en el caso del test de idoneidad, lo que deberá hacer la entidad es al final establecer un perfil de riesgo en función un poco de la información que disponga, siempre y cuando dejando bien claro que el cliente no ha dado o no ha podido o no ha querido dar toda la información para llevar a cabo dicha operación. Otra de las obligaciones establecidas en la directiva está relacionada con toda la información que se ofrece al cliente. ¿Qué es lo que se ve? Que existe una asimetría de información o que existe mucha información pero igual poca calidad de la información, por lo cual lo que se persigue con la directiva es mejorar esta información, tanto la información precontractual, mejorar todas las ofertas o todas las políticas comerciales o toda la publicidad que se haga sobre determinados productos. En cuanto a la información contractual, es importante elaborar y redactar contratos de mejor comprensión, muchos más sencillos, e incluso es posible establecer determinados resúmenes en los que el cliente pueda ver perfectamente cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son los gastos que tiene ese contrato y es más, establecer una serie de advertencias o riesgos que pueden tener a la hora de contratar un determinado producto o un determinado servicio. Y por último, la información postcontractual, también de mucha relevancia. En los estados que se mandan a los clientes es importante que estos estados sean claros y que se recoja la mayor información posible sobre toda la operativa que el cliente ha venido haciendo durante el trimestre anterior o sobre el mes anterior o sobre el año anterior. Y por último, la directiva establece una política de mejor ejecución de órdenes por parte del cliente. En este sentido, cada una de las entidades deberá establecer una política específica siguiendo una serie de recomendaciones establecidas en la directiva y dársela a conocer al cliente a la hora de realizar cualquier política o de realizar cualquier operación por cuenta de un cliente. La directiva de la Unión Europea MiFID persigue la protección del cliente. Todas las entidades descritas deben cumplirla y todas las medidas recogidas en esta directiva persiguen una mayor transparencia y una mayor protección del consumidor.